Ya está, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a hacer un saludo formal. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, como si me subiera a la plataforma a compartir este tiempo para disfrutar juntos este encuentro en donde nos pudimos ver los rostros, cada uno desde nuestros lugares, desde nuestras casas. En la historia del cristianismo, Carlos acá sabe muy bien, cuando en la antigüedad las congregaciones a veces debían de pasar mucho tiempo aislados o se veían ocasionalmente, la unidad en el espíritu llevaba a que en su mente y en su corazón estuvieran los rostros de los hermanos con aquellos con quienes estaba. Pablo les dice en las cartas que oraba por ellos y que se unía a ellos, y en alguna oportunidad Pablo le dice, ahora no recuerdo si es a los corintios o a quién, estoy presente allí en el espíritu, ¿no? Y uno dice, Pablo, bueno, y seguramente Pablo tendría presente los rostros de sus hermanos en algún momento de culto, cuando celebraba su tiempo también de comunión. Y nosotros, bueno, acá, además de tenernos presentes nuestros rostros en el corazón y en el pensamiento, hoy nos podemos ver un paso hacia adelante en esta situación inédita mundial. Tenemos el raro privilegio de haber sido protagonistas de este episodio mundial. ¿Sí? ¿Qué cosas vendrán en el futuro? No lo sabemos, pero este acontecimiento lo hemos tenido que transitar juntos, hermanos, en la historia que cuando se va a contar, habremos nosotros sido protagonistas de este periodo de tiempo y realmente nos ha abierto grandes desafíos, pero coincido muy fervorosamente con José Luis y con Ricky que lo decía, con respecto al tiempo de oportunidades. Y la oportunidad no es una oportunidad que simplemente aparece por casualidad, porque Dios en su palabra atestigua que el propósito de salvación lo pone en marcha y a su debido tiempo se cumplirá. Entonces la ocasión y la Pues oportunidad de la desde mi manifestación teléfono del sí lo puedo plan de escuchar. Dios se cumple y se manifiesta en los tiempos en los que Dios determina. Yo quisiera hoy, propiamente hablando de la reflexión, eh, la voy a hacer como en dos partes, porque voy a usar dos pasajes diferentes, pero que en realidad es el mismo, porque Lucas, cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, toma el pasaje que yo voy a usar ahora del profeta Isaías, y quiero hacer una sencilla reflexión. El culto fue hermoso, estar juntos y meditar y orar y participar y los pensamientos y las reflexiones enriquecen hermanos, ¿sí? Tengamos el atrevimiento espiritual de compartir lo que Dios nos da, ¿sí? Porque en eso se ponen en marcha los dones espirituales, ¿sí? Y los dones tienen que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Ricky ya introdujo esta idea de la preparación, ¿sí? Cuando leía ahí la parte final de la oración de Zacarías, padre de Juan el Bautista, en esa oración citando también la idea de la preparación. A lo largo de todos los relatos de inicio de los evangelios está repetidamente la idea de la preparación, el tiempo de la preparación. Pero Jesús en algunos casos ya nació. ¿Y cuál es el mensaje de la preparación? La preparación permanente. La preparación que de acuerdo al calendario, nuestro calendario nos da ocasión anual de recordar este acontecimiento y por lo tanto renovar, ¿sí? Volver a tener una nueva oportunidad para enfocarnos en el significado, en aquello que vamos a compartir juntos. Y prepararnos un poco en qué sentido, ¿no? Bueno, eh, ya lo sabemos, en este contexto va a ser diferente, tal vez. Normalmente el tiempo de preparación de Navidad, o usualmente, o socialmente, ¿no? La Navidad social, como le digo yo, es de muchas corridas, compras, idas, vueltas, arreglos, eh, organizar reuniones o verse con una familia, con amigos o con personas o solo o como lo fuera uno desarrollar
pero hay una preparación de algo, en general. En la sociedad hay una preparación de algo, ¿no? Hay una disposición para que algo acontezca, ¿sí? Los medios de comunicación, los colores con los que se tiñe, el ambiente, ¿sí? Luego, si eso tiene que ver o no con el significado de la Navidad, muy probablemente que no. Eso ya lo hemos conversado varias veces. Sin embargo, hay una preparación en el ambiente, se prepara, y la palabra nos invita a prepararnos a nosotros. En este día yo les quiero invitar a que ustedes busquen en la palabra de Dios, si quieren en sus Biblias, en sus dispositivos móviles donde tengan acceso al texto bíblico, el pasaje del profeta Isaías en el capítulo 40, versículos del 1 al 5. Allí el profeta señala, transmite una palabra de Dios en medio de un clima muy difícil que el pueblo estaba atravesando. El profeta le habla al pueblo que está por ser llevado al cautiverio, o está en el cautiverio mismo. El pueblo estaba pagando las consecuencias de su rebeldía y de su idolatría. Pero eso no detiene el plan de Dios. El pueblo estaba camino a las consecuencias de sus propias acciones, de abandonar a Dios y de hacer su propio camino. Sin embargo, el plan de Dios no se frustra por eso. El plan de Dios se va a desarrollar y va a venir a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a ser cumplido. Y el profeta lo anticipa. El profeta le dice al pueblo que a pesar de las consecuencias que habrán de sufrir, todavía hay esperanza. Una nueva oportunidad se abre camino. Es la preparación para la venida del Señor. El pasaje, Isaías 40, del 1 al 5, dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Hablen con cariño a Jerusalén y anúnciele que ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y lo verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Es la palabra del Señor. Y ustedes saben, aquí yo encuentro lo que podríamos llamar tres procesos temporales. Tres sucesos temporales: pasado, presente y futuro. En el pasado encontramos lo que Dios y el pueblo hicieron. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? El pueblo se condujo completamente apartado de los caminos del Señor. No sé si todo el mundo, pero el pueblo en general, sus líderes, se apartaron de Dios. Dios impartió su justicia, pero junto con la justicia imparte su cariño. Dios, ¿qué es lo que Dios ha hecho en ese lugar? Luego, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo presente? El pedido de la preparación. Y finalmente, ¿qué es lo que Dios hará? ¿Qué es lo que Dios cumplirá como fundamento de su palabra para cada uno de nosotros? Así que quiero simplemente compartir con ustedes unas reflexiones en esto para luego terminar hoy nuestro tiempo celebrando juntos la cena del Señor. El versículo 1 dice: consuelen a mi pueblo, consuelen a mi pueblo, hablen con ternura a Jerusalén, díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Dios ha perdonado la maldad. Dios trae noticias de esperanza. Dios trae palabras de consuelo. Dios trae su presencia renovadora y restauradora.
aquello que hemos hecho, aquello que el pueblo ha hecho, aquello que la humanidad, la creación ha hecho. Este es un tiempo en donde Dios dice, se abre una nueva oportunidad. Yo traigo consuelo para mi pueblo. Díganle a mi pueblo, díganle a mi creación, díganle a las personas, hablen palabras de esperanza, tengan una palabra de una nueva oportunidad. Caminen, vivan, sientan conforme eh, a este plan que Dios viene a compartir. Lo que Dios ha hecho fue haber cumplido el tiempo. Ya se dio por terminado el tiempo de justicia. Y viene un tiempo, una nueva oportunidad. Como dice la palabra en Apocalipsis, estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Una nueva ocasión. Hay una oportunidad. Dios se acerca a los hombres. Dios en medio de nosotros, pecadores, se nos acerca y nos ofrece el perdón. Nos ofrece una nueva oportunidad. Nos abre la casa para entrar a su lugar y compartir con Él. Él viene a nosotros y nos abre esta nueva ocasión. Lo que Dios quiere compartir es las palabras de esperanza, de consuelo y de perdón, que es lo que Dios ha hecho y ha traído. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Porque Dios viene como Emmanuel, como decía Carlos anteriormente. Dios es Emmanuel, es Dios con nosotros, se hace presente y nos trae su palabra. Y dice el versículo 3, una voz proclama, preparen en el desierto. La otra versión dice, una voz proclama en el desierto, preparen un camino para el Señor. Una voz proclama, preparen un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Por lo tanto, llegando a la Navidad y realizando la preparación para la Navidad, es importante que tenemos que preparar un camino, pero no es cualquier camino. No es cualquier emprendimiento. No es un camino para que camine cualquiera. Ni siquiera es un camino para que nosotros, de manera individual, particular, egoísta o independiente, caminemos por él. Es un camino para que el Señor lo transite. Piense en cada una de sus acciones, de ahora en más. Piense si en cada una de sus acciones, de ahora en más, pudiera ser un reflejo de algo que Dios quiere hacer y compartir con alguien más. Piensen cómo podríamos transformar cualquiera de nuestras acciones de tal manera que, aunque sea en una parte de esa acción, alguien que esté mirando diga, ahí hay algo diferente. Nuestro trato, nuestro andar, preparar el camino para el Señor significa que en mi vida, cada día, cada momento, merece el ajuste para que Dios se refleje en él. No significa que eso va a ser perfecto. No significa que es como la autopista recién pavimentada, ¿no? Todo en perfección. Significa que somos conscientes, que tomamos conciencia de que por dónde empieza, todo empieza por el Señor. ¿Dónde es el punto de referencia? Jesucristo. ¿Cuál es el punto de fortaleza? ¿Dónde renovamos nuestro combustible? El Espíritu Santo. Allí donde nosotros comencemos bien. No recién cuando nos reconozcamos perfectos, sintamos que tenemos que comenzar, sino cuando tomamos conciencia de dónde comienza. No comienza conmigo. No tengo que estar yo perfecto para que Dios empiece a actuar. Comienza con Dios. Nos recibe como estamos y como somos, quebrados y todo, y Él se allega a nosotros para dar eso. Entonces hay un primer punto que es preparar el camino del Señor, no cualquier camino. Porque es un tiempo en donde sabemos que algo bueno puede pasar, porque si comienza con Dios, algo bueno puede pasar siempre. Fíjense, se recuerdan, ya lo dijimos, ¿no? El mundo, la sociedad
La Navidad social transforma la Navidad en un mensaje de esperanza. Uno ve las películas navideñas, el árbol, ¿no? El personaje este rojo que viene en el trineo. Es en general, hay una película divertida sobre la Navidad basada en un personaje clásico, el Grinch. No sé si alguno la vio por ahí. Es un personaje clásico de de la historia fantástica, ¿no? De fantasía, en donde él quiere robarle la Navidad a un pueblo, ¿no? Le quiere robar la Navidad. Entonces se roba los regalos, pero hay algo más profundo, porque él se quiere robar los regalos, pero no consigue conquistar aquello que con eso él pretende robar. Él quiere sacarle la alegría a la gente, porque la Navidad para el mundo, en definitiva, es eso, es esperanza y alegría, sentimientos. ¿Basados en qué? En un esfuerzo, en un voluntarismo humano y nada más. Qué perversa es esa transformación de poner un fundamento en lo que podamos nosotros hacer y hasta donde nosotros podamos ir y llegar, ¿verdad? Qué triste que por considerar simplemente, o no simplemente, pero por no poder abrir el corazón, uno o el mundo haya quitado de lado la religión, o por motivos de religión, el mensaje de Jesús, y lo haya transformado simplemente en un mensaje religioso y se haya robado el mensaje de esperanza y universalizado, ¿sí?, el mensaje de la Navidad como un mensaje simplemente de esperanza. Es verdaderamente triste. Nosotros sabemos que la Navidad se concentra en Jesús, porque en Él está la esperanza de que algo seguro y bueno va a suceder en ese niño que nace. Pero somos llamados a preparar el camino, preparar un camino. Tu vida, su vida, es un camino. Nuestra vida es un camino que al ser transitado, anunciamos que Jesús viene, que Jesús nace, que Jesús llega, que Jesús irrumpe de maneras inesperadas, en lugares inesperados, a gente inesperada, gente indeseada, gente no calificada, en lugares fuera de las condiciones. Jesús viene y nace de la manera más inesperada o más desestructurada que la religión, que las expectativas a veces pueden suceder. Pero ¿saben qué es lo concreto? Que Jesús está, que Jesús llega, que Jesús se manifiesta. Por eso significa preparar el camino, ser la voz y la vida que grita, ¿qué es lo que Dios ha hecho en Navidad? ¿Qué es lo que Dios cumplió? Cumplió su propósito, se hizo carne, es Emmanuel, Dios con nosotros, y trajo consumó su propósito, dio inicio a la consumación de su propósito de redención, como alguien dijo, ahí como Moni habló de la reconciliación, que se va a consumar en la cruz y en la resurrección gloriosa, pero que inicia su propósito en este nacimiento tan maravilloso. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Versículo 4 es muy elocuente, dice que se levanten todos los valles, que se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas, levantar los valles, allanar los montes y las colinas, suavizar los lugares ásperos. La semana que viene me voy a concentrar en esto y vamos a enfocarnos más específicamente en las acciones concretas, en cómo traducir en nuestra vida diaria. Hoy quiero enfocarme más en lo que representa, en la preparación, en la disposición, en tomar conciencia que la palabra, desde el comienzo de su escritura, invita a la iglesia a estar preparado. Nosotros no tenemos tan presente una celebración muy antigua que la iglesia cristiana tenía, que se llama el Adviento, ¿sí? Que 4 domingos antes de la Navidad se recuerdan domingos de Adviento. El quinto domingo es el domingo propio navideño o el anterior a la Navidad. Y esos 4 domingos representan 4 pasos de preparación diferente
por el adviento, el advenimiento o la venida, que son los que significan esas palabras. La venida, Dios viene, Dios viene, Dios cumple su promesa, Dios viene y llama a su pueblo a estar preparado, a preparar el camino. Hermanos, tenemos que estar preparados para que el Señor venga a nuestra vida. ¿Y qué es lo que Dios hará? ¿Qué es lo que Dios traerá? ¿Qué es lo que sucederá? El versículo 5 dice, entonces se revelará la gloria del Señor y lo verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Qué consuelo para mí que no lo digo yo. Qué bueno que no soy yo simplemente un optimista. Qué fuerte es saber de que no es el pastor, no es Gustavo, el que está diciendo, vamos, póngale pilas porque acá puede pasar algo bueno, sino que el Señor mismo dice que se revelará la gloria del Señor y lo verá toda la humanidad. ¿Quién de ustedes desea y anhela que se revele la gloria del Señor? Yo lo quiero. Yo lo anhelo con todo mi corazón, cada día, cada mañana, aquí en la intimidad de mi hogar, pero también cuando salgo a la calle y veo tanta necesidad. Señor, que se revele tu gloria, que se manifieste tu poder, que se levanten los enfermos, que se restauren los ánimos caídos, las mentes desorientadas, que haya sanidad, que haya salvación, que haya esperanza, que podamos compartir esta verdad. Pero tenemos que preparar el camino antes, mi hermano, mi hermana. Preparemos el camino. Pónganse por un momento a pensar si imaginemos racionalmente que si somos obedientes se va a glorificar el Señor presentándose con poder y toda la humanidad lo verá. Toda la humanidad pueden ser los 2 o 3 vecinos que tenemos alrededor, pueden ser nuestra familia, representantes de la humanidad, en un solo individuo. ¿Saben qué? En un solo individuo puede estar presente toda la humanidad que se refiere a cada palabra. Pero a nosotros nos toca preparar el camino. Nos toca estar preparados, nos toca estar dispuestos y creer, confiar que el Señor, porque Él lo ha dicho, se manifestará su gloria. Amén. Qué maravilloso que es confiar que porque la palabra es fiel, como yo dije al comienzo, es fidelidad. Navidad es fidelidad. Dios cumple, nos pide estar preparados para que Él se manifieste. Yo los quiero invitar a aquellos que tienen sus elementos preparados, aquellos que han sido bautizados y han creído en su corazón en Jesucristo como Señor y Salvador, y han nacido la nueva vida que Dios les ha dado, y forman parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que participemos juntos de este tiempo de celebración de la Cena del Señor. Y vamos a compartir el pasaje que está en el Evangelio de Marcos. Y quisiera también, que voy a buscar el pasaje acá también, Marcos capítulo 14, versículos 22 al 26, para que puedan ustedes, quienes desean, preparar en sus casas los elementos de la copa y el vino. Yo ya los tengo acá preparados. Y quisiera que este fuera uno de esos anuncios y una de esas etapas de la preparación, la comunión. Pensar de que ustedes desde sus casas, hoy lo podemos hacer en vivo, siendo acompañados por unos cuantos. Recién mi hija me decía, son 8 nada más. Y yo le decía, no, pero fíjate que Carlos y Elvira son 2. Fíjate que Anita y Carlos son 2. Y de los 8 golpes eran 14. ¿No? ¿Y cuántos más nosotros podemos, así sin saber, pensar cuántos estarán sumados?
Y quizás no estemos ahora en vivo, pero ¿cuántos se sumarán? ¿A cuántos traerá el Señor a sí mismo? Si más de los que materialmente nosotros vemos. Usted podrá pensar, ¿qué representa esto en medio de esta situación? ¿Qué puedo sumar yo? Su comunión. Porque dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Entonces no seamos ingenuos y tomemos nuestra responsabilidad espiritual de darle a este tiempo de comunión el propósito y el significado profundo que el Señor le ha dado cuando lo instituyó con sus discípulos. Yo quisiera entonces ahora sí celebrar este tiempo. Quiero leer el pasaje y compartir una oración. En esta ocasión lo voy a hacer yo. Para próximas ocasiones quizás volvamos a hacerlo más interactivo y si seguimos en algún próximo Zoom, le voy a pedir a alguno que esté participando con la oración. Hoy como no lo anticipé lo voy a hacer yo, pero estén preparados que en algún momento lo vamos a poder hacer de nuevo. El versículo 22 de ese pasaje del Evangelio de Marcos dice, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos. Y les dijo, tómenlo, porque este es mi cuerpo. Yo les quiero invitar que oremos, que demos gracias a Dios por el pan, que nos recuerda el cuerpo de Jesús, pasado, que lo tengamos preparado en nuestro corazón a Jesús para recibir su presencia que viene a nosotros. Nos preparemos. Oramos. Padre que estás en el cielo, glorificamos tu nombre por medio de nuestras vidas. No somos perfectos, Señor. Vos nos ves en el corazón y a nosotros nos duelen tantas cosas de nuestra vida, quizás que nos derramamos delante de ti, pero te agradecemos por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te agradecemos por su cuerpo, porque su vida entregada trae restauración y nueva vida a la nuestra. Gracias, Señor, por tu vida ofrecida, que este pan nos hace acordar. Pedimos que nuestra vida sea testimonio de que tu cuerpo entregado nos dio vida a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Participamos. El versículo 23 dice, tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, y se la dio a ella, y todos bebieron de la copa. Hagamos así, demos gracias a Dios por esta copa, y de luego bebamos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque en esta copa, en esta bebida que está en nuestras manos, Señor, podemos recordar, tener presente que tu sangre se derramó, que tú diste la vida, que tu vida corrió por tu cuerpo y cayó a tierra. Señor, y que allí fecundó el nuevo nacimiento y la nueva vida en la cual nosotros hemos nacido. Gracias, Señor, porque esta sangre nos recuerda tu sangre. Este vino representa y nos recuerda tu sangre derramada. Señor, porque no fue infructuosa, sino que es poderosa para salvar, poderosa para cubrir, poderosa para redimir todo pecado, toda falta y dar nueva vida y nueva esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Participamos de la copa. Y lo que usted y yo acabamos de hacer es un pacto, recordar un pacto, renovar un pacto, un acuerdo. Como dice el versículo 24, les dijo, esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios
y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad que no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Concluye el relato, luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Amados hermanos y hermanas, queridos amigos, que Dios los bendiga mucho en este tiempo de preparación para la Navidad. Que este tiempo de comunión nos encuentre firmes, nos encuentre gozosos, nos encuentre unidos, nos encuentre dispuestos. Que Dios los bendiga en sus casas en este día y nos permita disfrutar y compartirlo, recordando la comunión presente y permanente unos con otros para la gloria del Señor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.